Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y desde luego lo primero de todo quiero agradecer las palabras del doctor Eduardo Collantes, que la verdad es que comparto la misma admiración porque para mí es el motor a nivel de España de todos los estudios, el que ha impulsado pues que estemos hoy aquí y todos los trabajos que se están haciendo actualmente en España. O sea que de verdad que mi aplauso para el doctor Eduardo Collantes. Y por supuesto también quiero dar las gracias a la Asociación Cordobesa de Pacientes con Espondilitis Anquilosante por invitarme a estar hoy aquí con ustedes compartiendo esta jornada, por haberme concedido este premio, que de verdad que no tengo palabras para agradecérselo, y cuando me comunicaron que había recibido el premio, la verdad es que me dio una gran emoción, una gran satisfacción y de verdad que estoy muy emocionada. Quiero también decir que como asociación son un ejemplo a seguir por su labor de apoyo a la investigación, que me parece fundamental, y de verdad que pido otro aplauso para todos ustedes porque se lo merecen. Y ahora ya sin más, si ustedes me lo permiten, pues quiero contarles no solamente el trabajo que les figuraba en el programa, sino también los otros trabajos que ha comentado el doctor Eduardo Collantes, porque me parece un magnífico día para poder ponerles un poco al día de los trabajos de investigación en espondilitis anquilosante en lo que estamos trabajando. Primero, nuestro objetivo como médicos, sin duda, es que ustedes, hacia los que va dirigida nuestra labor investigadora, y que cada día con esto les aportemos un poco más de conocimiento y avancemos un poco más en esta enfermedad, la espondilitis anquilosante. Por ello, ya lo ha comentado el doctor Collantes, empezamos con el proyecto Regisponser, que es y ha sido el motor inicial de muchos de los trabajos de espondiloartritis en nuestro país. Surge en el año 2004 y gracias al tesón y trabajo de Eduardo, con el fin de registrar los pacientes diagnosticados de espondiloartritis en España y así conocer más sobre la enfermedad y sus características. En 2004 empezaron 12 centros, pero en 2007 ya se añaden hasta 31 centros, donde se recolectan 2.367 pacientes. ¿Y qué características tenían estos pacientes? Pues un 68% eran varones, porque como ustedes saben, la espondilitis principalmente es una enfermedad más frecuente en los varones. La edad media era de unos 47 años aproximadamente. La edad de inicio de los síntomas, de 29 años. Se vio un dato importante y es que había un retraso diagnóstico de hasta 6,3 años. Lo cual, cuando comparábamos con otras series de otros países, ese retraso era similar, pero nos dimos cuenta que era un retraso muy grande. Por eso ahora está otro proyecto que es el Esperanza, en el que se basa más en la precocidad. Y estamos consiguiendo, disminuir ese retraso diagnóstico con este tipo de proyectos a menos de 2 años. También vimos que había unos datos de incapacidad laboral elevada, del 23,6%, siendo temporal en el 4,3% y permanente en el 20,5%, cifra elevada para la edad tan joven que hay en esta enfermedad de pacientes. Y luego, respecto a los diagnósticos, pues había 1.422 espondilitis anquilosante, 402 artropatías psoriásicas, 333 espondiloartropatías indiferenciadas, es decir, grupo de patología que no podemos clasificar bien dentro de los otros subgrupos, y luego había otros subgrupos más pequeños con menor porcentaje de pacientes. Este proyecto se ha extendido también a Iberoamérica, donde están participando 10 países y hay 2.044 pacientes. Aparte, pues han surgido también otros subproyectos dentro de este proyecto central.
Gracias al proyecto Regisponser han surgido múltiples publicaciones que lo que pretenden es, con el fin de alcanzar un mayor conocimiento de estas espondiloartritis. Yo he tenido la suerte de participar en algunas de ellas y creo que merece la pena que conozcan por lo menos los hallazgos más relevantes de algunos de estos estudios. El primero de ellos, lo que quisimos es evaluar en 842 pacientes con diagnóstico de espondilitis del registro que hemos comentado previamente, del Regisponser, si una serie de medidas de movilidad que nosotros utilizamos en la práctica clínica y probablemente ustedes las conozcan cuando les exploran sus médicos en la consulta, ver si esas medidas de movilidad, tanto a nivel de la columna cervical, dorsal y lumbar, cómo se correlacionan con una serie de parámetros. Por un lado, con la actividad. Y para la actividad utilizamos un cuestionario, que es el BASDAI, que muchos de ustedes también rellenarán, o antes de entrar en la consulta, o cuando están dentro de la consulta, en el que preguntan una serie de cuestiones referentes a la última semana, pues a nivel de su dolor de espalda, su dolor nocturno, su inflamación de articulaciones, la rigidez que ustedes sienten. Quisimos también ver cómo se relacionaban estas medidas con la capacidad funcional. Y aquí utilizamos el otro cuestionario que tenemos, que es el BASBI, que se lo dan generalmente los dos unidos, el BASDA y el BASBI. Y aquí las preguntas que les hacen son referentes a sus actividades muchas veces de la vida diaria. Pues cómo me puedo poner los calcetines, cómo me puedo agachar, etc. También quisimos ver qué relación había en cuanto a la calidad de vida. Y para eso también utilizamos unos cuestionarios que muchas veces estos no se utilizan de forma habitual en la práctica clínica diaria, sino que los utilizamos más cuando hay ensayos clínicos. Y por último, ver la asociación con el grado de afectación radiológica, para lo cual nosotros utilizamos unos índices, ya que evaluamos nosotros en las radiografías que les vamos haciendo de forma consecutiva. Antes de ver los resultados, me gustaría un poquito explicarles en qué consisten estas medidas de movilidad espinal de la columna, porque en la espondilitis anquilosante, sobre todo, que es el prototipo de las espondiloartritis, digamos que hay una restricción de la movilidad de la columna por la fusión que se produce. Entonces, para evaluar la movilidad de la columna cervical, nosotros utilizamos dos medidas. Una de ellas, la que ven arriba, que es la que llamamos rotación cervical lateral, en la que al paciente le vamos a sentar en la camilla y a través de un aparatito que se llama goniómetro, nosotros miraremos los grados de rotación lateral que tenemos, es decir, le diremos al paciente que gire la cabeza de forma lateral todo lo máximo que pueda. Otra medida que ven representada en el dibujo de abajo, que es lo que llamamos distancia occipucio-pared, en la que al paciente le ponemos pegado contra la pared, con los talones bien pegados, y mediremos la distancia que hay entre la pared y la parte occipital de la cabeza. Lo normal es que la distancia sea cero, es decir, que no haya distancia. Pero a medida que la espondilitis, en un porcentaje de pacientes que evoluciona y origina la deformidad, esa distancia irá aumentando. Y a nivel de la columna dorsal, ¿qué medida utilizamos? Bueno, pues lo que se llama la expansión torácica, en la que con una cinta métrica nosotros evaluamos la diferencia que hay entre que el paciente inspire totalmente y luego que suelte el aire, es decir, la expiración. Porque en la espondilitis también va a haber una restricción de la movilidad de la caja torácica y por tanto esta medida también puede estar reducida. Lo siguiente es la movilidad de la columna lumbar y aquí para la zona lumbar utilizamos varias medidas. Por un lado, lo que se llama el test de Schober, que es un nombre así un poco raro, que el paciente se le dice que se tiene que flexionar
hacia adelante, con los brazos dejándolos caer, con los pies juntos y sin doblar las rodillas para no hacer trampa, y ver la distancia que hay de movilidad con unos puntos que nosotros marcamos, para ver esa flexibilidad. Al mismo tiempo que medimos esta distancia, vamos a ver también la distancia que hay desde los dedos al suelo. Por ejemplo, en la diapositiva, el paciente, aunque no se lo crean, es un paciente con espondilitis anquilosante, aunque llegue al suelo. Es verdad que hace muchísimo ejercicio este paciente y está en tratamiento biológico actualmente. Y luego estaría otra medida, que la verdad es que esta no se utiliza en la práctica clínica diaria, sino que lo utilizamos más pues, para estudios clínicos, para ensayos, que es lo que se llama la flexión lumbar lateral. Al paciente igualmente le ponemos en la pared, pegado, en posición normal, y mediremos la distancia que hay de la mano al suelo. Hacemos una primera medición. Luego, en la siguiente fase, le decimos que se incline todo lo que él pueda de forma lateral. Y la diferencia de ambas medidas será el resultado que nosotros utilizaremos para nuestro estudio. Mediremos primero un lado, luego otro y haremos una media. Entonces, ya un poco situados de lo que estamos midiendo, ahora ya les voy a contar un poco los resultados que nosotros encontramos en este estudio. Vimos que la rotación cervical tenía muy buena relación con lo que era, lógicamente, la limitación funcional y con el grado de afectación radiológica. La distancia de dedo-suelo también se relacionaba con la limitación funcional y la distancia occipucio-pared con el daño radiográfico a nivel cervical. Las otras medidas, el test de Schober y la expansión torácica, se asociaron también tanto con la capacidad funcional como con la limitación funcional y con la actividad y el daño radiológico. Y sin embargo, la flexión lumbar lateral fue la medida que peor resultado obtuvo de todas las otras mediciones. Por tanto, todas las medidas que nosotros llamamos antropométricas o metrología, a excepción de esta última, que está tachada de la flexión lumbar lateral, se recomiendan para manejar la severidad y progresión de la espondilitis anquilosante en la práctica clínica diaria, porque además son medidas baratas, son rápidas de realizar y no tienen efectos secundarios. Y bueno, yo creo que también debemos de combinar un poquito ciencia con arte, y dando homenaje a la ciudad que hoy nos acoge, pues bueno, qué mejor que una foto de la mezquita de Córdoba. Y ahora ya sí paso al siguiente trabajo, en el que también participó la doctora Carmona, en el que incluimos 462 pacientes igualmente diagnosticados de espondilitis anquilosante de procedentes del registro Regisponser. ¿Y aquí qué queríamos ver? Pues queríamos analizar la proporción de pacientes con espondilitis anquilosante que tenían la patología que llamamos fibromialgia y qué diferencias podíamos encontrar entre ambos grupos de pacientes. Y si esta fibromialgia, esta patología, digamos que iba a impactar o a repercutir en el manejo y, digamos, en la evaluación de la espondilitis anquilosante. Sino también los otros trabajos que ha comentado el doctor Eduardo Collantes, porque me parece un magnífico día para poder ponerles un poco al día de los trabajos de investigación en espondilitis anquilosante en lo que estamos trabajando. Primero, nuestro objetivo como médico, sin duda, es que ustedes, hacia los que va dirigida nuestra labor investigadora, y que cada día con esto les aportemos un poco más de conocimiento, que estoy muy emocionada. Quiero también decir que como asociación son un ejemplo a seguir por su labor de apoyo a la investigación, que me parece fundamental, y de verdad que pido otro aplauso para todos ustedes porque se lo merecen. Y ahora ya sin más, si ustedes me lo permiten, pues quiero
contarles no solamente pues eso, el trabajo que les figuraba en el programa, y avancemos un poco más en esta enfermedad, la espondilitis anquilosante. Por ello, ya lo ha comentado el doctor Collantes, empezamos con el proyecto Regisponser, que es y ha sido el motor inicial de muchos de los trabajos de espondiloartritis en nuestro país. Surge en el año 2004 y gracias al tesón y trabajo de Eduardo. Y por supuesto también quiero dar las gracias a la Asociación Cordobesa de Pacientes con Espondilitis Anquilosante por invitarme a estar hoy aquí con ustedes compartiendo esta jornada, por haberme concedido este premio, que de verdad que no tengo palabras para agradecérselo, y cuando me comunicaron que había recibido el premio, la verdad es que me dio una gran emoción, una gran satisfacción y de verdad. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y desde luego lo primero de todo quiero agradecer las palabras del doctor Eduardo Collantes, que la verdad es que comparto la misma admiración porque para mí es el motor a nivel de España de todos los estudios, el que ha impulsado pues que estemos hoy aquí y todos los trabajos que se están haciendo actualmente en España. O sea que de verdad que mi aplauso para el doctor Eduardo Collantes.